Ahora mismo crece una patata silvestre en el este de Norteamérica que sabe mejor que cualquier cosa que encuentres pulcramente apilada bajo luces fluorescentes en un supermercado, mucho antes de las etiquetas nutricionales, antes de las cadenas de suministro, antes de que los envases y las marcas nos dijeran qué alimentos valía la pena comer. Los niños nativos americanos tenían un nombre para ella. La llamaban dulce subterráneo, no como una metáfora, no como un folclore, sino porque para ellos este pequeño tesoro enterrado era dulce, nutritivo y libremente entregado por la propia tierra. Durante la fiebre del oro, los mineros atribuyeron a esta patata olvidada el haberles salvado la vida cuando las raciones escaseaban y la desesperación se apoderaba de ellos. Los colonos europeos la consumían con tanta avidez que un legendario recolector una vez bromeó diciendo que su amigo temía sufrir abstinencia cuando el suministro finalmente se agotara. No era un alimento raro de supervivencia, era abundante, confiable y profundamente amado. Así que aquí está la pregunta que debería incomodarte inmediatamente. Si esta planta era más dulce, más nutritiva, y crecía libremente sin fertilizantes en medio continente, ¿por qué nunca has oído hablar de ella? ¿Por qué está ausente de las tiendas, los catálogos de semillas y las conversaciones modernas sobre alimentos sostenibles? ¿Por qué abandonamos una patata que sustentó a civilizaciones enteras durante miles de años? La respuesta fácil sería suponer que carecía de sabor, rendimiento o practicidad. Pero esa respuesta sería incorrecta. La verdad no tiene nada que ver con el sabor, no tiene nada que ver con la nutrición, y todo que ver con lo que sucede cuando un sistema alimentario basado en el control choca con una planta que se niega a ser domesticada. Esta no es solo la historia de una verdura olvidada, es la historia de lo que elegimos valorar, lo que elegimos borrar, y lo que esa elección revela sobre nosotros. A finales de marzo, justo cuando los últimos vestigios de escarcha comienzan a aflojar su agarre en el suelo del bosque, algo extraordinario sucede en los bosques del este de Estados Unidos, antes de que los árboles hayan despertado por completo, antes de que las hojas reclamen la luz solar de arriba. El suelo mismo se transforma. Millones de delicadas flores aparecen casi de la noche a la mañana, extendiéndose como un tapiz viviente bajo las ramas desnudas. Sus pétalos son de un rosa suave, veteados con líneas más profundas, abriéndose solo cuando el sol es generoso y cerrándose de nuevo cuando vuelve la noche. Durante un breve lapso, el bosque se siente encantado. Luego, tan rápido como llegaron, las flores desaparecen. En cuestión de semanas, se desvanecen por completo, sin dejar rastro evidente de que algo extraordinario estuvo allí. Para la mayoría de las personas que caminan por estos senderos, el momento pasa desapercibido, archivado como otra señal fugaz de la primavera. Pero el verdadero milagro está escondido bajo la superficie, de 3 a 5 pulgadas debajo del suelo, mucho después de que los pétalos hayan caído. Pequeños tubérculos esperan en silencio. Su tamaño varía desde el de una canica hasta casi 2 pulgadas de diámetro. Poco impresionantes a primera vista, fáciles de pasar por alto. Sin embargo, aquí es donde reside el verdadero valor, enterrados donde solo aquellos que saben qué buscar pensarían en encontrar. Para el ojo inexperto, estos tubérculos parecen insignificantes. Para quienes los entendían, representaban seguridad, sustento y una promesa silenciosa de la propia tierra. Un alimento que no exigía campos, cercas o fertilizantes. Una cosecha que llegaba sin ser plantada y regresaba sin ser agotada. Y esto plantea una pregunta más profunda. Si tal abundancia pudiera existir desapercibida bajo nuestros pies, ¿qué más hemos aprendido a pasar por alto sin ver? Para el pueblo algonquino, estos pequeños tubérculos subterráneos no eran una curiosidad ni una novedad estacional. Eran alimento, cocinados y comidos de la misma manera en que las generaciones posteriores prepararían las patatas. Aparecieron constantemente en los registros etnobotánicos
como un alimento básico confiable. Para los iroqueses, eran algo aún más preciado. Hervidos o asados, su sabor naturalmente dulce, parecido al de la castaña, los convertía en un manjar favorito para los niños, a menudo dados como recompensa, o compartidos durante las comidas comunitarias. Lejos de ser un simple snack primitivo, se construyeron sistemas enteros alrededor de esta planta. El pueblo Thompson del noroeste del Pacífico trataba estos tubérculos con la seriedad reservada para las provisiones invernales esenciales. Los cocinaban en pozos para preservar su sabor, los sazonaban con apio silvestre y los almacenaban en pozos de tierra cuidadosamente revestidos durante los meses más fríos. Estos métodos de almacenamiento reflejaban lo que la agricultura moderna alabaría más tarde como eficiente y con visión de futuro. Sin embargo, existían mucho antes de que la agricultura industrial los imaginara. Durante miles de años, esta fue la patata de Norteamérica. No requería arados, cercas ni propiedad. Crecía donde los bosques se encontraban con la luz del sol, regresaba año tras año y proporcionaba alimento sin agotarse. Los niños los desenterraban mientras jugaban, aprendiendo desde pequeños que el alimento podía provenir del conocimiento en lugar del control. Esta relación con la tierra no fue accidental, estaba arraigada en la observación, el respeto y la confianza construidos durante generaciones. La planta daba libremente, y a cambio se cosechaba con moderación. No había prisa por extraerlo todo de una vez. No había presión para maximizar el rendimiento a expensas del mañana. Y sin embargo, a pesar de su abundancia, dulzura y fiabilidad, esta tranquila asociación entre personas y plantas estaba a punto de romperse. No porque fallara, sino porque llegó algo más que traía un poder con el que no podía competir. En la primavera de 1719, un barco atracó en New Hampshire, llevando algo pequeño, de aspecto ordinario, y que cambiaría el mundo. En su bodega había tubérculos de Derry, Irlanda. Estas patatas ya habían recorrido un largo e improbable camino, originarias de lo alto de los Andes, llevadas a Europa por colonizadores españoles, adoptadas por agricultores irlandeses y ahora devueltas a través del Atlántico. Pero esta vez no llegaron solas, llegaron respaldadas por un imperio. A diferencia de las patatas nativas que crecían silenciosamente en los bosques, la patata irlandesa encajaba perfectamente en una nueva visión de la agricultura. Podía plantarse en hileras, podía almacenarse en bodegas, podía contarse, grabarse, estandarizarse y enviarse a través de redes comerciales en expansión. En décadas, se convirtió en la nueva norma. A mediados del siglo XIX, había reemplazado casi por completo a las patatas nativas de las que los pueblos indígenas y los primeros colonos habían dependido durante generaciones. Lo que hace que este cambio sea tan inquietante es lo poco sentido que tenía nutricional o ecológicamente. No fue un caso de mejora, fue un retroceso, un intercambio de abundancia por uniformidad, de resiliencia por previsibilidad. La patata nativa no desapareció porque fallara, desapareció porque no podía ser poseída de la misma manera. Se resistió a los horarios, se resistió a la escala y se resistió al control. Y en un mundo que se reorganizaba rápidamente en torno al dominio y la eficiencia, esa resistencia la hizo invisible. Pocos se detuvieron a preguntar qué se estaba perdiendo. Menos aún, cuestionaron por qué un alimento que había funcionado durante miles de años fue repentinamente considerado obsoleto. Aquí es donde la historia se vuelve imposible de ignorar. Al reemplazar esta patata nativa, no avanzamos, retrocedimos. Los tubérculos de Spring Beauty eran nutricionalmente superiores a las patatas que los reemplazaron, y la evidencia ha existido durante casi un siglo. Son ricos en vitaminas A y C, altos en potasio, calcio, magnesio y hierro, y están excepcionalmente equilibrados en la forma en que aportan energía al cuerpo. Un estudio de 1938 encontró que estos tubérculos contenían aproximadamente
el doble de azúcares reductores, fácilmente digeribles, en comparación con los azúcares no reductores, junto con un alto contenido de almidón. En términos prácticos, esto significaba una energía más rápida y limpia, y un tiempo de cocción significativamente menor. Cuando se comían crudos, ofrecían el crujiente bocado de un rábano. Cuando se cocinaban, se transformaban en algo más parecido a una castaña asada, o la patata más cremosa imaginable. Los recolectores que entendían los alimentos más allá del empaque los elogiaron sin dudarlo. Una de las voces más respetadas en el conocimiento de alimentos silvestres los describió como más dulces que las patatas estándar y completamente exitosos, ya fueran fritos, puré o añadidos a ensaladas. Incluso, las instituciones botánicas reconocieron su calidad, refiriéndose discretamente a ellos como el Tater Tot definitivo. Y sin embargo, a pesar de superar a las patatas modernas en sabor, nutrición y eficiencia, nunca fueron mejorados, nunca escalados y nunca promocionados. ¿Por qué un alimento superior sería ignorado tan completamente? La respuesta no reside en la ciencia, sino en las prioridades. El sabor no impulsa los sistemas construidos sobre el beneficio. La nutrición no importa cuando la vida útil es lo primordial. Lo que importaba era si un cultivo podía sobrevivir a almacenes, transporte de larga distancia y procesamiento industrial. Y en ese cálculo, el alimento mejor perdió. La explicación oficial para abandonar esta patata nativa parece razonable en la superficie. Los tubérculos son pequeños, crecen profundamente en el suelo, no pueden ser cosechados por grandes máquinas, no se almacenan ordenadamente durante meses en almacenes como las variedades industriales. Pero esta explicación se desmorona en el momento en que se observa cómo crece realmente la planta. Spring Beauty no crece de forma dispersa, crece en densas colonias que pueden cubrir pisos enteros de bosques. Cuando las condiciones son adecuadas, un recolector experimentado puede recoger un puñado doble en menos de una hora. Las comunidades indígenas hicieron esto con éxito durante miles de años. La planta era tan fiable que los niños las desenterraban casualmente, como bocadillos, mientras jugaban en el bosque. Esto nunca fue un problema de productividad. El verdadero problema era la compatibilidad. La agricultura europea no fue diseñada en torno a la abundancia. Fue diseñada en torno al control. Exigía disponibilidad durante todo el año, tamaño uniforme, tiempos predecibles y distribución centralizada. Una planta que aparece brevemente, desaparece después de unas pocas semanas y no puede ser monopolizada, rompe todas las reglas de ese sistema. No se puede patentar una patata silvestre. No se puede obligar a los agricultores a comprar nuevas existencias cada temporada. No se puede construir un monopolio de semillas alrededor de algo que se resiembra libremente. La patata irlandesa podía estandarizarse, procesarse y optimizarse para máquinas, y una vez que la industria de procesamiento tomó el control a mediados del siglo XX, el cambio se hizo permanente. Los científicos dejaron de cultivar patatas por su sabor y nutrición. Empezaron a cultivarlas para la freidora. La agricultura adoptó el lenguaje de la ingeniería, sirviendo a las fábricas en lugar de a los agricultores. En ese mundo, el cultivo de un recolector no tenía cabida, así que la planta no fue olvidada por accidente. Fue excluida por diseño. Este es el momento en que la historia deja de ser histórica y comienza a ser profundamente incómoda. Hoy, miles de millones de dólares se invierten en laboratorios en un esfuerzo por modificar genéticamente cultivos que puedan sobrevivir a la sequía, las enfermedades y un clima que se desestabiliza rápidamente. Los científicos están intentando obligar a las patatas industriales a adaptarse a condiciones que nunca estuvieron destinadas a soportar, y mientras tanto, una patata nativa perfectamente adaptada sigue creciendo silvestre en medio continente, prosperando silenciosamente, sin intervención. Spring Beauty sobrevive a inviernos duros, se autosemilla libremente
produciendo pequeños tubérculos en su primer año, que maduran en otros más grandes en el segundo. Una vez establecida, se extiende naturalmente, cubriendo grandes áreas con un mínimo esfuerzo. Su prima del suroeste produce aún más proteínas, calcio, magnesio y hierro que las patatas rojas orgánicas. En algunos casos, un solo tubérculo puede producir cientos de descendientes en solo unos meses. Sin embargo, reintroducir estas plantas no es sencillo. Las comunidades indígenas que protegieron y mantuvieron este conocimiento durante miles de años, ahora albergan un miedo justificado. Entienden que una vez que algo es etiquetado como valioso por el sistema industrial, rara vez es respetado. Se extrae, se patenta y se vende despojado de su contexto y significado. Vieron cómo sus sistemas agrícolas fueron borrados, reemplazados por monocultivos. Ahora, a medida que esos sistemas comienzan a fallar, las corporaciones vuelven a mirar la misma genética que una vez descartaron. Lo que se ignoró cuando alimentaba a la gente libremente, de repente, se vuelve deseable cuando se puede monetizar. Esto no es progreso, es repetición. Y plantea una pregunta difícil. ¿Qué sucede cuando una sociedad pierde la fe en una sabiduría que no puede ser poseída, controlada o marcada? Hoy, la Spring Beauty existe como un fantasma al margen de la conciencia moderna. En muchos lugares, su cosecha es considerada controvertida, no porque sea rara, sino porque no encaja perfectamente en las categorías de conservación moldeadas por el pensamiento industrial. En algunas regiones, crece abundantemente en casi todos los condados. Sin embargo, se vende solo como una flor silvestre decorativa, no como alimento. Las guías de recolección la mencionan de pasada, si es que lo hacen. Los catálogos de semillas la ignoran por completo. Cada primavera, millones de personas caminan por los bosques, mientras las delicadas flores rosadas florecen bajo sus pies. Admiran la belleza, toman fotografías y siguen adelante, sin darse cuenta de que están pisando un festín. Un alimento que una vez sustentó civilizaciones se ha reducido a un paisaje, no porque carezca de valor, sino porque ya no reconocemos el valor que no se puede empaquetar y vender. La patata de hadas se ha convertido en un cuento de hadas, no porque fuera frágil, sino porque elegimos un sistema que valora el control sobre el sustento y el beneficio sobre el sabor. La planta sigue ahí. Cada abril florece, sigue produciendo sus pequeños y dulces tubérculos, sigue ofreciéndose libremente a cualquiera que recuerde lo que es. La mayoría de la gente pasará de largo para comprar patatas enviadas a cientos de millas, cultivadas en suelo agotado, creadas para máquinas en lugar de bocas. Y esa elección dice algo profundo sobre la fe. Fe en los sistemas, fe en la autoridad, fe en lo que nos dicen que es normal. Así que ahora la pregunta es tuya. ¿Crees que la sabiduría debe ser moderna para ser verdadera? ¿O puede la fe también significar confiar en lo que sustentó a la gente mucho antes que nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál es tu postura? ¿Y qué crees que hemos olvidado en el camino?